Hemos invitado al congresista no agrupado Edward Málaga, biólogo de información, para que nos dé su punto de vista sobre el balance que deja en el Congreso, del cual hemos visto el fin de la legislatura el sábado pasado, al término de 5 plenos sucesivos. Desde ahora lo que sesiona es la comisión permanente, 30 miembros titulares, 24 suplentes, pero no habrá pleno hasta que se elija una mesa directiva a fin de julio. Señor Málaga, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en RPP. Gracias, Fernando, buenas noches. ¿Qué lo rescataría, además de su proyecto de ley que hablaremos separadamente contra el fraude científico, qué lo rescataría de lo hecho en el Congreso este último año? Más que rescatar, destacar las dificultades que vivimos en este momento por proyectos tan controvertidos como lo que ha pasado ahorita con este proyecto de ley sobre la idoneidad de los candidatos, sí, ¿no? Verdaderamente. Y yo creo que más que resaltar los logros, que seguramente hay algunos, es más la dificultad que vamos a tener para lograr pasar estas vallas, ¿no? En ese caso, por ejemplo, ese proyecto de ley estaba destinado a evitar que personas condenadas por crímenes diversos accedan a cargos terrorismo, violación, corrupción, colusión, etcétera, ¿no? Claro, entonces se creó la narrativa muy maniquea de que o estás con nosotros o estás contra nosotros, ¿no? Y del primer al segundo dictamen pasamos de una lista de crímenes importantes que incluían secuestro, homicidio y corrupción sobre todo, a una que ya no los incluía y solamente se hablaba de traición a la patria, se hablaba, de rebelión, sedición y ese tipo de cosas. Entonces, básicamente pensando en Antauro Humala, ¿no? Hay que ponerle nombre a las cosas, iba a ser una ley con nombre propio. Entonces nos ponen a nosotros, el resto de congresistas, la Comisión de Constitución, en la disyuntiva de tener que aprobar eso, librando a otros dos grandes cuestionados en la política nacional, como son Alberto Fujimori y el señor Vladimir Cerrón. Nadie está hablando de eso. Ellos dos iban a pasar completamente, ¿no? Piola, como dicen en la criollada. Entonces, era si votabas a favor o en contra, igual estabas librando a personas con crímenes importantes, delitos importantes de poder postular o no poder postular. Entonces, eso es lo que ha meritado, en el caso mío y de muchos, aprobar esta cuestión previa, porque yo creo que no se puede manipular así la información. ¿Y qué es lo que va a pasar con ese proyecto? ¿Es que la Comisión Permanente puede verlo? No, la Comisión Permanente no puede ver reformas constitucionales, va a tener que esperar a la próxima legislatura. Agosto. Y entiendo que sí habría tiempo, como es que requieren dos legislaturas, habría tiempo en el transcurso de la siguiente para la primera votación. Y luego enero. Y luego enero, febrero, marzo, cuando se convoque a la legislatura, antes de abril, antes del plazo de ley para convocar a elecciones. De acuerdo. Ahora bien, se ha dicho mucho que hay presiones de las economías ilegales sobre el Congreso. Usted tiene una situación particular porque dialoga con muchas bancadas, pero es independiente y es un científico que está acostumbrado a hablar las cosas tal y como las ve. Como dicen, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? Sí. Hay votaciones que evidentemente favorecen la minería ilegal, por ejemplo, ¿no? O que también van en contra de la protección de áreas naturales, en algunos casos áreas marinas. Hay congresistas y colegas que hablan con menor desparpajo, sin menor desparpajo, diciendo que para qué se va a proteger eso si hay petróleo, ¿no? Por ejemplo. Y también el tema de la minería ilegal es muy revelador. Sabemos que el tema del registro del Reinfo para los mineros informales se ha venido estirando como un chicle desde 2016. Y el hecho de que se siga postergando y haya congresistas que abogan por esa postergación, significa pues que están favoreciendo cómo los mineros ilegales aprovechan este instrumento para borrar la línea imaginaria entre minería informal y legal, aprovechar este registro, sacar el oro, entrar a concesiones como la minera Poderosa en Patás, simplemente recoger el oro y llevárselo en camiones. Entonces se está incentivando realmente el progreso. ¿Qué es lo que se debería hacer? ¿Qué es lo que un Congreso independiente de presiones de ese tipo debería hacer para hacer frente a este problema de los mineros informales por una parte y la minería ilegal directamente por otra? Concretamente, por ejemplo, ponerle fin al tema del Reinfo, diseñar un nuevo mecanismo y exigirle al Ejecutivo que aplique un mecanismo de control más eficiente. Eso es una medida muy clara. Cuando le preguntas, Fernando, al gremio minero, a los grandes y medianos y hasta pequeños empresarios formales mineros, te van a decir que ese es el gran problema, la formalización. Porque hemos visto también los números de la minería ilegal, cuánto oro exporta el Perú, es el mayor exportador de oro ilegal en Latinoamérica.
Entonces, ese es el mayor problema. Y el tema de la formalización que pasa por este registro que está muy mal llevado es un tema del Congreso. Por otra parte, usted sabe que el Congreso tiene también que fiscalizar. Y tenemos algunos cuestionamientos, por ejemplo, respecto de la decisión que se tomó de comprar pruebas rápidas bajo la presidencia de Martín Vizcarra. Su opinión como biólogo de lo que se hizo ahí y de la decisión que ha tomado el fiscal de la Nación de archivar la denuncia que se había planteado contra Martín Vizcarra por esa razón. La opinión es básicamente que es una decisión nefasta porque está ignorando, está trivializando la muerte de 200.000 peruanos, la decisión de la Fiscalía. Y no es un ataque a la Fiscalía, es un cuestionamiento de la decisión puntual del fiscal de haber archivado este caso. Y te lo digo no como congresista ni como parte política involucrada, sino como investigador que se sumó a la lucha contra el COVID en ese momento, produjo una prueba molecular, un prototipo de prueba molecular que además validamos en hospitales. No era todavía político, usted era biólogo político, por y supuesto. trabajaba en la Cayetano Heredia, ¿no? Así es, así es. Entonces desarrollamos, como otros grupos de investigación también, científicos, salimos a dar la cara y el Ministerio de Educación, sabiendo, de Salud, Ministerio de Salud, sabiendo que habían otras tecnologías disponibles, sabiendo que en el Perú se estaban haciendo esfuerzos, prefirió comprar las pruebas equivocadas. Y tampoco me parece bien, y me parece muy grave en realidad, el fiscal Villena debería explicar esto, porque él dice que todo está bien porque esta decisión fue avalada técnicamente por el Instituto Nacional de Salud. Recomendada, no solamente hablada, recomendada. No, peor aún, porque el Instituto Nacional de Salud es el órgano técnico del Ministerio de Salud y quién más que ellos deberían saber que esas no eran las pruebas correctas. Pero ¿cómo para ha sido detectar el posible virus? entonces que el INS haya recomendado comprar? Porque la tesis era, genera suspicacia, hay las Fernando. moleculares que son rigurosas, claro, y hay las otras que son demográficas. No se trata de ver tu caso particular, es sino el ver presente y el tendencias, pasado. mucho Quieres más saber dónde baratas. está el virus ahora, no Sí, dónde estuvo sí, antes, ¿no? sí. Y eso se sabía en todo el mundo, Fernando. Lo sabíamos quienes también conformamos parte de algunos comités de asesores que enviamos constantemente información al ministro Zamora y a la ministra Massetti, y en ningún caso se nos escuchó y se procedió con esta En marzo compra. del año 20 ustedes ya estaban dando seguimiento a lo que se hacía a nivel mundial. Por supuesto. Y no se usaban las rápidas. Tuvimos la ventaja de que todo lo que pasaba en Europa pasaba más o menos 6 meses antes que acá. Entonces ya estaba clarísimo qué se iba a necesitar. Esa decisión, además, quiero incidir sobre el archivamiento de esta investigación al señor Vizcarra y al señor Zamora también. Se ha enfocado demasiado, creo yo, en el asunto de la compra irregular, de la colusión. Entonces resulta difícil probar la colusión, pero yo creo, Fernando, que más allá del tipo penal en este caso, estamos hablando de una negligencia mortal. Estamos hablando de una decisión que a sabiendas iba a costar muchas vidas y que no debió ser... ¿Por qué presume que son sabiendas? Porque todo epidemiólogo y todo profesional biomédico que esté involucrado en esos temas sabía que la prioridad era detectar el virus en ese momento y cualquier otra tecnología pero iba a causar falsos positivos, falsos negativos. No sabían. Los que sabían son los del INS. Exactamente. Entonces, ¿cómo el INS ha recomendado eso? Que el fiscal diga eso pone en la palestra al INS. El INS va a tener que defenderse y decir efectivamente nosotros hemos avalado, lo cual ningún Instituto Nacional de Salud del mundo probablemente ha avalado. Y eso a mí me genera la suspicacia de por qué el INS tendría que avalar esa decisión del ministro. Y quiero contar algo también que es muy importante que ya se ha olvidado. Cuando el señor Vizcarra y el señor Zamora salen a justificar técnicamente, entre comillas, esta decisión de esa compra, usan un artículo científico que habían publicado expertos del INS, diciendo, nuestros expertos del INS han demostrado que la validez de las pruebas estas rápidas es igual, equivalente a las pruebas moleculares. ¿Quiénes eran esos expertos? Investigadores del INS que están bajo el mando del MINSA y que además publicaron, biólogos y médicos, y publicaron en la revista del INS. O sea, ni siquiera estamos hablando de una revista internacional, científica, digamos, claro, a revisión por pares internacionales. Entonces, es muy sospechoso que justo cuando necesitaban una evidencia técnica para justificar esa compra haya salido el INS a avalar de esta manera. Eso me genera, Fernando, suspicacia sobre la integridad de este trabajo y justamente acabamos de aprobar hace pocos días una ley de inviatoría para sancionar el fraude científico, así que esto calza perfectamente. Una palabra sobre esa ley, por favor. ¿Cuál es el riesgo de que esta ley intenta frenar?
Se ha hablado mucho de la compra-venta de autorías en artículos científicos. ¿Y qué pasa? Como la ley universitaria fuerza a todos los docentes e investigadores a publicar, el que no sabe publicar, Fernando, se compra el artículo, recurre a una de estas mafias por WhatsApp, paga un par de miles de soles y tienes un artículo científico a tu nombre sobre el tema que tú quieras. ¿A qué lleva esto? Que no solamente estás inflando tu currículum, sino que estás aprovechando eso para acceder a bonos salariales, a aumentos, a promociones, a fondos de investigación y estás defraudando el Estado realmente. Entonces, esto no solamente es fraude científico o un problema ético, sino que estás defraudando también al fisco y estás utilizando o mal utilizando el dinero de los contribuyentes. Lo que hemos hecho con este proyecto de ley es, por primera vez, aparentemente en la legislación internacional, definir el fraude científico como una falta grave. Y el fraude científico tiene muchas acepciones y muchas variantes. Es básicamente copia. Copia, Fraude, plagio, sí. Falsificación, compraventa de artículos fraudulentos y también presentarlos ante entidades públicas, ¿no es cierto?, que manejan fondos públicos. Entonces, en este caso, por ejemplo, claro, haber utilizado esta información falsa en un artículo que dice que las pruebas funcionan así ante el Estado para justificar una compra de muchos millones de soles, eso sería una falta muy grave que evitaría, además, el último punto, perdón, le confiere este proyecto, esta ley, le confiere facultades investigadoras y sancionadoras a Concitec, algo que no tenía antes y era la excusa para no perseguir estos... ¿Concitec está en buen estado? ¿Hay un buen presidente? ¿El procedimiento para elegirlo respetó el debido proceso? He escuchado cuestionamientos, puesto que él era el número 2 en la lista de 3. Había una persona que estaba en el número 1 por puntaje. Ese es el cuestionamiento que he escuchado. Sin embargo, PSM defiende su decisión diciendo que de la terna ellos pueden escoger a cualquiera de los 3. Entonces, lo que corresponde ahora es escuchar al nuevo presidente, al doctor Sixto, invitarlo a la Comisión de Ciencia que nos explique cuáles son sus planes para según eso. Lo hará en agosto. Usted será miembro, siendo miembro de la Comisión de Ciencia. Ahí estaré escuchando al nuevo. Ahora, sobre ciencia, hay otros dos temas que tienen que ver con el Congreso. Uno es el de los transgénicos. Hay una moratoria en el Perú que debe durar todavía varios años y hay el riesgo de agricultores que, si bien se pretende autorizar, es lo que el ministro de Agricultura quiere, solamente para maíz y algodón, la naturaleza y la polinización y las aves y los insectos no respetan fronteras, se pasan de un campo a otro y eso puede perjudicar nuestra agroexportación y además perturbar la tierra de una manera duradera. Su opinión como científico, sin fraude, sobre este tema de los transgénicos en el Perú. Mi opinión como científico, estoy a favor de la introducción de cultivos transgénicos, estoy a favor de la utilización de la biotecnología, porque ya no hablamos solamente, Fernando, de transgénicos. La tecnología transgénica es tecnología del pasado. Hoy se habla de edición genética, en la cual ni siquiera tienes ya que introducir un gen de una especie en otra, que es el gran miedo de los transgénicos, sí, ¿no? Que una planta reciba un gen de un animal, por ejemplo, ¿no? Y que eso sea perpetuado en la naturaleza. Existen técnicas mucho más sofisticadas, porque sabes lo rápido que avanza la ciencia, que ni siquiera requieren ese tipo de técnicas. Entonces, yo creo que ya es más bien una suerte de oscurantismo. Bueno, no pero sé. Oscurantismo, hay numerosos científicos que no cometen fraude, no, que no por piensan supuesto, como usted. pero me refiero tenga respeto también por ellos. No sé. Me refiero a oscurantismo por el hecho de que se ha ideologizado este tema, como muchas otras banderas que deberían ser universales, tipo derechos humanos, pero cultura, el uso de estas ciencia, tecnologías esto no perjudicará en el carácter orgánico de nuestras exportaciones. No, para nada. La Unión Europea, en donde hay tanto debate en torno a los transgénicos, hay países que no quieren importarnos fruta. Pero si hay ejemplos, son justamente en la Unión Europea y en Norteamérica. Hay algunos que quizás todavía no. Sí. Pero la evidencia, cuando vemos, que es lo que deberíamos usar, que no ha habido tales daños como se argumenta. Y también se dice que el Perú, siendo país megadiverso, ese es el principal argumento, ¿no? Estaría afectando la agricultura social familiar. Yo creo que esto amerita, Fernando, un debate mayor para que se entienda mejor el punto de vista técnico, científico y también el verdadero riesgo, porque todo es un miedo. Cuando mi colega Susel habló de que se nos va a quitar la competitividad, eso lo dijo en el Pleno, de que la identidad de nuestra biodiversidad estaba en juego al introducir transgénicos, no ha habido razones de por medio, simplemente ha habido... Por algo ha habido moratorias que se han prolongado desde hace varios años, claro, y siempre con científicos ahí. Pero siempre con una ideologización. No eche la culpa de toda la ideología.
supuesto que sí. Yo tengo muchos amigos científicos en varias partes del mundo que son opuestos y que no responden a una ideología. Pregúntale por su tendencia ideológica. Pero son gente de derecha, de centro, no de izquierda. No reduzca todo al maniqueísmo, porque el ideológico es usted, señor Málaga. El que está haciendo ideología es usted. Porque está atribuyéndole a otros científicos una motivación ideológica. Te estoy contando lo cual no es verdad. Te estoy contando técnicamente que hay argumentos científicos. Yo sé que hay argumentos de ambas partes, por eso yo quiero escuchar ambas partes. Pero si digo de antemano, estos son caviares, y por eso... No, yo no usaba esa palabra. Bueno, señor, cuando se habla de ideología, sabemos bien a qué se refiere. Bueno, hay otro tema... ¿Quiénes se definen como defensores de las comunidades campesinas, el medio ambiente, los derechos humanos, la cultura, cuando debería ser banderas universales? Lamentablemente se ha ideologizado. Es un punto de vista que uno puede escuchar, pero no es el único, es todo lo que quiero decir. Hay otro punto de vista. Ahora, otro tema antes de que el tiempo nos venza definitivamente, que es el de la pesca industrial en reservas marítimas. Hay una nueva reserva, usted ha militado por ella, la del mar tropical de Grau, y va a haber actividad petrolera, efectivamente, sobre la base de que hay tecnologías de exploración petrolera que impiden el ruido que hace daño a las ballenas. Esa no es la idea, pues. Pero no hablemos de eso, hablemos sobre la pesca industrial, no sobre la explotación petrolera, porque hay un gran debate sobre eso, en la medida en que la Sociedad Nacional de Pesquería ha presentado un recurso de apelación ante un fallo de la justicia prohibiendo que se pesque en la Reserva Natural de Paracas. ¿Su opinión sobre el tema? Mi opinión es cerrada sobre el tema, es una defensa a la Reserva Nacional de Paracas. Yo creo que la Sociedad Nacional de Pesquería está en todo su derecho de defender sus intereses económicos, porque de eso se trata finalmente, pero el sentido de tener reservas naturales, áreas naturales protegidas, en este caso marinas, es justamente preservar la biodiversidad. Y si tú estás pescando y estás de alguna manera reduciendo los stocks de criaderos, por ejemplo, de larvas, de huevos, de donde van a criarse y a reproducirse estas especies, estás limitando la biodiversidad. Y la manutención de la biodiversidad es uno de los grandes compromisos, por ejemplo, en los compromisos que tenemos con Naciones Unidas, el 30x30, el 30% de áreas marinas protegidas al 2030, por ejemplo, que no estamos cumpliendo. Entonces, ¿cómo vamos a crear áreas marinas protegidas si no las vamos a respetar o si vamos a permitir, como en el caso de Piura y Tumbes, este tipo de atropellos? Bueno, muchísimas gracias por su respuesta franca y directa a todos los temas, algunos temas conflictivos, como son los temas de las reservas marinas de la actividad de pesca industrial y también, sobre todo, de los transgénicos. Tienen tanto más peso su opinión que usted es uno de los únicos dos biólogos que hay en el Congreso. Espero poder conversar más adelante de esto. Por favor, sobre todo promover un debate con otros científicos, porque a mí será fácil convencerme. No, tampoco pretendía eso. Bueno, en todo caso, muchas gracias, congresista Eduard Málaga, por su presencia acá y que pase un buen mes de receso parlamentario. Vamos a hacer una pausa y hablaremos con el abogado Carlos Rivera, que es el abogado del Instituto de Defensa Legal IDL, a propósito de lo que viene sucediendo en las relaciones del Estado peruano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a propósito de una iniciativa de ley que se ha discutido mucho durante los últimos días, el de lesa humanidad y crímenes de guerra.